En esta ocasión, recordaremos algunos momentos que quizás disfrutaste en la década de los 70 si estabas vivo y residías en México. Esperamos despertar tus recuerdos y que compartas tus experiencias con nosotros. Pero primero tengo unas preguntas para conocerte más. Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Y de cuál país y década te gustaría un viaje retro en este canal? Comenta abajo y charla conmigo. Empezamos. 1. Esta fotografía muestra un día cotidiano en el Paseo de la Reforma durante los años 70. Los edificios de oficinas y negocios creaban un ambiente típico de la época. En la imagen se pueden apreciar el edificio de bonos del Ahorro Nacional y el de Recursos Hidráulicos. El primero ya no existe y el segundo ha sido remodelado. 1970 fue una época de importantes cambios políticos, económicos y sociales en México. Hubo dos gobiernos. El primero, entre 1970 y 1976, Luis Echeverría Álvarez. Su gobierno se caracterizó por un intento de apertura democrática y un mayor intervencionismo del Estado en la economía. Enfrentó críticas por la represión de movimientos estudiantiles y políticos. Y luego, entre 1976 y 1982, José López Portillo. Su administración estuvo marcada por un auge económico inicial debido al descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, pero también por una crisis económica al final de su mandato. 2. Los primeros años de la década estuvieron marcados por un crecimiento económico impulsado por políticas de desarrollo industrial y la explotación petrolera. Lo vemos en estas bolsas, eran de papel y pertenecían a tres importantes tiendas de autoservicio. A la izquierda está la de la Comercial Mexicana, en el centro se encuentra la de Gigante, que ya no existe, y a la derecha está la de Aurrera, también desaparecida. Con el tiempo, las bolsas de papel fueron reemplazadas por bolsas de plástico, pero por razones ecológicas han sido retiradas. 3. Antes de los dispositivos electrónicos portátiles, las burbujas de jabón eran una forma divertida de entretener a los niños en los años 70. Muchos niños intentaban romper el récord de cuántas burbujas podían hacer en poco tiempo. Y hablando de juguetes, si fuiste una niña en esa década en México, ¿es posible que hayas tenido este juguete? Fue lanzado al mercado por la fábrica Algara, que producía los artículos de Mi Alegría. Junto con la refresquera Jarritos, vendieron este juego llamado Gran Fiesta de mi Muñeca. En su interior venían artículos como juegos de mesa en miniatura, platos, tazas, cubiertos, servilletas, vasos y más, todo en miniatura. Fue un juguete sencillo, entretenido y didáctico para las niñas de aquella época. 4. Estas son las escaleras que llevan a la pequeña capilla ubicada en lo alto del Cerro de Tepeyac. Así se veía el ambiente en los años 70, con familias que se disponían a subir, algunas llevando bolsas, quizás con tortas o emparedados para cuando tuvieran hambre. Los fotógrafos abordaban a esas familias para que se llevaran un recuerdo de su visita a la villa. La capilla en lo alto del Cerro de Tepeyac, en la villa de Guadalupe, es un sitio de gran importancia religiosa y cultural para los mexicanos y los fieles católicos en general. 5. Estos eran los comprobantes de pasaje de algunas rutas de autobuses de transporte público. Eran de papel con la nostálgica ilustración del delfín y la ballena. 6. En las décadas de los 60 y 70, era muy popular visitar la zona arqueológica de Nonoalco, Tlatelolco, conocida como la Plaza de las Tres Culturas. En ella se encontraban la cultura azteca, la colonial y la moderna. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, es un lugar emblemático que simboliza la convergencia de tres periodos importantes de la historia mexicana. Era un destino popular para las familias y los turistas. La combinación de elementos históricos y modernos ofrecía una experiencia única. Recorridos históricos. Las familias visitaban la zona para aprender sobre la rica historia de Tlatelolco,
recorriendo las ruinas prehispánicas y los monumentos coloniales. Antes de sumergirnos más en el pasado de México, ¿puedes ayudarme? Solo 10 segundos para hacer clic en el botón de suscripción. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca y significa mucho para nosotros. A cambio, mi equipo y yo nos comprometemos a mejorar continuamente el programa para ti. ¿Tenemos un trato? 7. En los 70 se vendía este detergente en polvo de la marca La Holandesa, fabricado por Detersol Sociedad Anónima. Competía con otros productos más conocidos y sacó al mercado una línea de varios artículos para la limpieza del hogar. Hoy en día ya no se venden, pero el recuerdo de esta marca perdura en la memoria de las personas que vivieron en esa época. 8. En esa década, era toda una tradición visitar el Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964. Aún estaba recién estrenado en los años 70, y en su interior se conserva una gran colección de piezas prehispánicas que cuentan la historia de México. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien creó un espacio moderno y funcional para albergar las valiosas colecciones del país. El diseño del museo, con su emblemático paraguas y amplios espacios de exposición, era una novedad en la época. La arquitectura del museo no solo era funcional, sino también un símbolo de la modernidad y el orgullo nacional. Hoy en día, el Museo Nacional de Antropología sigue siendo uno de los museos más visitados y respetados en el mundo. Continúa ofreciendo una amplia gama de exposiciones permanentes y temporales, así como actividades educativas y culturales que atraen a millones de visitantes cada año. 9. Esta botella es la presentación setentera del refresco Pepsi Cola. Su logotipo de aquellos años es muy recordado y se mostraba en la industria cinematográfica. Sus comerciales también quedaron en el recuerdo nostálgico. Se dice que en la actualidad su sabor ha cambiado, al igual que otros refrescos. 10. Si fuiste universitario mexicano en los años 70, recordarás la Universidad Nacional Autónoma de México. En la imagen se pueden apreciar las instalaciones desde una vista elevada. Todo su entorno aún se encontraba en proceso de urbanización. Hoy en día, la UNAM es una de las universidades más importantes de México y ocupa el puesto número 100 entre las mejores del mundo. Durante los años 70, la UNAM era un centro de actividad académica, cultural y política. Los estudiantes participaban activamente en movimientos sociales y políticos, reflexionando sobre temas como la democratización, los derechos humanos y la justicia social. 11. La década de 1970 fue rica en producción cultural, con un florecimiento de la literatura, el cine y las artes plásticas. En los 70 surgieron estas planillas de estampas, las cuales también fueron muy comunes en los años 80. Eran láminas de papel ilustrado con espacios para pegar estampas que se encontraban en algunos dulces de la época. Existían diferentes temas y se podían llenar por ambos lados. Podías canjearlas por diferentes premios, como juguetes. Esta en particular muestra estampas de la serie de Superman, que se transmitía en la televisión en aquel entonces. ¿Cuántas mesadas se gastaron para poder llenarla? ¿Habías escuchado de esto? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y dinos qué otras décadas y países te gustaría ver en nuestro canal. La Ciudad de México experimentó un rápido crecimiento urbano. Este desarrollo trajo consigo la expansión de la infraestructura, como la construcción de nuevas líneas del metro y grandes avenidas. Por otra parte, en 1970 se llevaron a cabo importantes proyectos de infraestructura, como la construcción de presas, carreteras y sistemas de riego, aunque estos proyectos también enfrentaron críticas por su impacto ambiental y social. 13. ¿Llegaron a ver y usar estas monedas? Eran de denominación de 5 pesos, 1 peso y 10 centavos. Nos alcanzaban para comprar todo tipo de golosinas,
pequeños juguetes o para el transporte público. La de 5 pesos la recibimos como mesada o domingo. La de 1 peso se nos daba como compensación por algún favor. Y la de 10 centavos era el cambio que nos quedaba al hacer algún mandado. 14. Así se veía el Palacio de los Deportes desde lo alto. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1968 por los Juegos Olímpicos que se celebraron en la Ciudad de México. En los años 70 todavía era relativamente nuevo. En este lugar se han realizado varios eventos, y uno de ellos era la Feria del Hogar, que se llevaba a cabo anualmente. Así era la vida cotidiana en algunas colonias de la Ciudad de México. Este tipo de atmósfera urbana era común, con el paso de tranvías, autos de época y amas de casa haciendo sus compras para el hogar. 17. En 1970, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México celebró su bicentenario, conmemorando 200 años desde su fundación en 1770. Este hito marcó 2 siglos de historia en los cuales la Lotería Nacional ha jugado un papel crucial en la recaudación de fondos para proyectos de asistencia pública y beneficencia en México. Así fue la publicidad de ese año. El 5 de mayo se sorteaban 30 millones de pesos. El 20º costaba 50 pesos y la serie 1,000 pesos. Cada año, la lotería sortea diferentes cantidades y lo hace especialmente en días festivos. Desde hace décadas, es una tradición comprar algún billete. En la década de 1970, la Lotería Nacional experimentó un proceso de modernización. Se introdujeron nuevas tecnologías y métodos para la administración y operación de los sorteos, lo que permitió una mayor eficiencia y transparencia en el proceso. 18. ¿Recuerdas haber visto esta vista del Zócalo y la Catedral Metropolitana con su ambiente setentero? Los autos y la moda conformaban el ambiente de esa época, que se ha quedado en recuerdos. Como cada año, el paisaje va cambiando, al igual que todo lo que lo rodea, y así seguirá sucediendo en los años venideros. 19. En 1972 se estrenó una de las numerosas películas protagonizadas por el Santo, también conocido como El Enmascarado de Plata. Esta figura icónica de la lucha libre mexicana y del cine de acción se convirtió en un símbolo cultural de México, alcanzando su mayor éxito durante la década de 1970. Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, debutó en la lucha libre en la década de 1940 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más populares del deporte. Su característico atuendo plateado y su máscara se convirtieron en su marca registrada. En 1972 se estrenó una de las muchas películas de El Santo, reflejando la popularidad que tenía en ese momento. Estos filmes no solo fueron éxitos de taquilla en México, sino que también ganaron seguidores en otros países de habla hispana. El atractivo de las películas de El Santo radica en su combinación única de acción, lucha libre y tramas fantásticas. El Santo enfrentaba a todo tipo de enemigos, desde mafiosos y científicos locos hasta monstruos y seres sobrenaturales, lo que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Algunas de las películas más destacadas de El Santo en la década de 1970 incluyen Santo contra los jinetes del terror. En esta película, El Santo enfrenta a una banda de delincuentes en el Viejo Oeste, mostrando su versatilidad al adaptarse a diferentes géneros cinematográficos. Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Una de las colaboraciones más memorables, donde El Santo y Blue Demon unen fuerzas para luchar contra estos icónicos monstruos del cine de terror. Santo contra la magia negra. En esta aventura, El Santo se enfrenta a una secta que practica magia negra, combinando elementos de acción y misticismo. Su legado sigue vivo, recordado por sus emocionantes aventuras y su inquebrantable sentido de justicia. 20. En la imagen te muestro cuáles películas se proyectaron en el cine Mariscala, que hoy en día ya no ofrece funciones.
En esta otra imagen ves la cartelera de las películas que se proyectaron en diferentes cines en el año 1972. Coméntame, ¿fuiste a alguno de estos cines a ver alguna de estas películas? Estas publicaciones nos traen muchos recuerdos cuando solíamos consultar la cartelera. Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continúas disfrutando los últimos 10 recuerdos. 21. ¿Recuerdas los camiones ballena? Se les llamaba así debido a una insignia de metal ubicada en su costado lateral con la imagen de este mamífero acuático. A principios de los años 70, los camiones ballena aparecieron por primera vez. Los camiones ballena se distinguían por su pintura azul y su tamaño, que permitía llevar a un buen número de personas en promedio. Un dato interesante sobre estos camiones es que muchas de estas unidades eran reconstrucciones de las llamadas vitrinas, que prestaron servicio hasta finales de los años 60. Según los datos disponibles, estos camiones no tuvieron una larga vida útil y se retiraron debido a su carrocería poco práctica, que se desgastaba rápidamente. 22. En la década de 1970, el jabón Rexona era uno de los productos de higiene personal más populares. Prácticamente en todos los hogares se podía encontrar esta marca en sus baños. Su icónico empaque tradicional se mantuvo durante las décadas de los 70 y 80, junto con otras marcas populares de la época como Palmolive, Escudo y Sets. Aunque Rexona todavía se vende hoy en día, sus empaques han evolucionado. 23. Durante los años 60 y 70, la zona rosa fue considerada un lugar cosmopolita y destacado en la ciudad. Frente a la zona rosa todavía se encuentran lugares emblemáticos como el Hotel María Isabel Sheraton, la Embajada de los Estados Unidos de América y algunos bancos como Somex y Promex, que ya no están en funcionamiento. Destacaron comercios muy conocidos en los 70, como el Hotel Presidente, el Rivoli, la Ronda, Restaurante La Góndola, Galería Mizrachi, el Camello Rosa, Perro Andaluz, Focolare, Hotel Montejo y el Cam Can. En los años 70, la zona rosa de Ciudad de México se caracterizaba por sus restaurantes con extensos menús de platos internacionales y cocina tradicional mexicana. Había una gran variedad de locales, desde formales y elegantes hasta lugares más juveniles y modernos con música en vivo. Discotecas, cabarets y centros nocturnos también estaban de moda, ofreciendo entretenimiento para todos los gustos. 24. La marca de cervezas mundialmente conocida, Corona, en las décadas de los 60 y los 70, destaca en sus anuncios promocionando sus productos en el contexto de los bellos atractivos naturales de México. ¿Recuerdas esos anuncios? 25. Los anuncios de Chevrolet LeBaron, 79. Este automóvil era reconocido por su amplio espacio y elegante diseño, a pesar de su mayor consumo de gasolina. Manejarlo era toda una experiencia. 26. Los años 70 fueron testigos de uno de los eventos más icónicos de la cultura mexicana, el Festival de Avándaro. Celebrado los días 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del Club de Golf Avándaro, este festival de rock y contracultura fue considerado uno de los conciertos más grandes en la historia de México. Diferentes bandas y géneros de rock se presentaron en un ambiente psicodélico y hippie. Fueron 6 horas de música, baile y momentos extremos. La entrada tenía un costo de 25 pesos y los asistentes llegaban de todas formas posibles, ya sea en automóvil, moto o caminando. Lo más importante era la emoción de estar allí, un recuerdo inmortalizado en la memoria. 27. Así lucía Televisa en Avenida Chapultepec. Sus antenas se erguían por encima del paisaje urbano. Desde allí se transmitían los programas que cada día sintonizaban los televisores en los hogares mexicanos. En ese lugar se encontraban los estudios donde se realizaban programas en vivo con público todas las noches.
Equipada con la tecnología más avanzada, desde la sala de control se aseguraba que la programación saliera al aire sin ningún problema. El Canal 2, junto con los canales 4, 5 y 8, lideraban las 4 cadenas que cubrían todo el territorio mexicano. Las telenovelas mexicanas se destacaron en todo el continente americano debido a su contenido, actuaciones y calidad de grabación. Técnicos altamente capacitados se encargaban de las transmisiones deportivas, informativas o culturales, capturando los eventos en vivo, con cámaras que en esa época tenían un aspecto diferente al de hoy en día. El noticiero de 24 horas fue uno de los programas más importantes de la televisión mexicana en los años 70, y se recuerda al periodista Jacobo Zabludovsky, quien salía con sus enormes audífonos para dar las noticias. El Chavo se sintonizaba originalmente en el Canal 8, de ahí su nombre, El Chavo del Ocho. Sin embargo, posteriormente se trasladó al Canal 2, donde permaneció durante varios años transmitiendo con los personajes de Chespirito. Uno de los programas musicales más populares de los años 70 fue Fiebre del 2, donde varios concursantes participaban bailando al ritmo de la música disco. Los participantes lucían los atuendos típicos de la época, con pistas de baile iluminadas, esferas giratorias de cristal y una variedad de luces de colores que recreaban el ambiente de una discoteca. Se transmitía todos los sábados en el horario estelar de 8 a 10 de la noche, bajo la conducción de Chela Braniff, Leticia Perdigón y Fito Girón. El programa se emitió en el Canal 2 desde 1979 hasta 1980. Estos programas ofrecían una amplia gama de entretenimiento para los televidentes 28. ¿Recuerdas las galletas Magma? Estas galletas se solían envasar en diferentes tipos de cajas. Las que llevaban el nombre abanico tenían una forma triangular, y también había cajas metálicas adornadas con grabados. Además, existía una caja grande que contenía una gran variedad de estas deliciosas galletas. Aunque aún se comercializan, muchos de sus envases originales ya no se fabrican. En la década de los 70 existía un servicio de transporte público que utilizaba autos grandes para llevar a varias personas. Aunque a veces iban un poco apretados, era una opción conveniente para moverse por la ciudad. Luego, a finales de los 70 y durante toda la década de los 80, surgieron las combis y, finalmente, en los años 90, aparecieron los microbuses. Y llegamos al final, el recuerdo número 30. Esta marca de aromatizante que solía llenar de deliciosos olores tus armarios, habitaciones e incluso tu automóvil con el fresco aroma de un bosque durante los años 70. La lata que se muestra en la foto es una de las que se vendían en esa década, pero en la actualidad aún puedes encontrarla con una variedad de diseños y fragancias. Este producto ha perdurado a lo largo de los años y se presenta en diversas presentaciones. En resumen, la década de los 70 en México fue una época de contrastes, con avances económicos significativos, pero también con profundos problemas políticos y sociales. La era dejó una marca duradera en la historia contemporánea del país, moldeando las décadas siguientes en diversos aspectos. Así recorrimos y recordamos algunos momentos de los años 70. Si te gustó este paseo en el tiempo y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video de La Vida Retro.